Buenas noches a todos, señoras y señores. En primer lugar, nuestras sinceras disculpas por haber empezado el acto un poco más tarde. Estaba previsto que comenzase a las 7:30, pero ha circulado por error la información de que era a las 8. Es algo que a veces ocurre y por ello lamentamos a aquellos que puntualmente, incluso antes de la hora, pues ya estaban aquí esperando. Gracias por su comprensión y por su paciencia. Tengo el honor y la satisfacción de abrir este acto con las luces ya de esta gran ciudad que nos acoge encendidas y también, por supuesto, las luces de nuestro corazón, para realizar un homenaje póstumo a Tico Medina, maestro del periodismo, granadino, asturiano de corazón, reconocido con varios premios de Asturias, la medalla de plata del Principado, el título de vaqueiro de honor, la Murabela de oro, e incluso se bautizó como Pisueto en la Fuente Ilcario. También galardonado por este centro asturiano con el patrocinio de René Picó ya en el año 1996 por su artículo Asturias en todas las ocasiones, publicado en el diario ABC, por el que recibió una estatuilla realizada por Manolo Linares y con una gratificación de 2 millones de pesetas. El mismo Tico Medina decía en su blog que su vida entera se movía dentro de las 3 A de la nostalgia. La A de Andalucía, naturalmente porque era de donde procedía, la A de América, la América hispana, la América hermana, donde tantas veces fue y donde 2 veces volvió a nacer, según señalaba, y la A de Asturias, y es natural porque Asturias le dio mucho más, por mucho que él le diera también al Principado. Muchas gracias a su hijo Nacho Medina, que está sentado a la izquierda de esta mesa, periodista, reportero, director y guionista, co-creador, entre otros proyectos, de Callejeros y de Fran de la Jungla. También ha estado en el equipo de Madrileños por el Mundo, en Viajeros 4 o en Madrid Directo, por citar algunos datos destacados de su brillante carrera profesional. Presentamos además hoy en este acto, los libros Poemas para una Asturias vacía, de Manuel García Estadella, que está aquí en primera fila. Después habrá un intercambio y algunas personas que lamentablemente no caben ahora con estas restricciones menos, pues tendremos que hacer un cambio y pasarán a sentarse en la mesa. Muchas gracias, como digo, por este libro Poemas para una Asturias vacía, de Manuel García Estadella, de padre asturiano y de madre catalana, concretamente de Hospitalet de Llobregat. Él mismo dice: soy hijo de Hospitalet, estudié en la escuela San Jorge hasta el bachillerato. A los 16 años empecé a trabajar en la antigua empresa Agas de Cornellá, compaginaba estudios y actividad laboral. Después trabajé en 2 o 3 empresas más, sobre todo al final en una empresa donde llevaba el tema de los presupuestos, en la que estuve aproximadamente 30 años. Estoy casado desde 1975, agrega Manuel García Estadella, con Gloria, asturiana. Tenemos 2 hijos y 4 nietos. Muchas gracias. Presentamos también la segunda edición del libro Cudillero Mágico, que nos han traído por lo menos 2 cajas. Están aquí todos en la mesa. Cudillero Mágico, la palabra encantada de Elvira Bravo, de Juan Luis Álvarez del Busto, cronista oficial de Cudillero. El 60% de los beneficios de la venta de esta obra, magna obra, se donarán a UNICEF. Don Juan Luis Álvarez del Busto es urogallo del Centro Asturiano de Madrid, presidente de la Asociación Cultural Amigos de Cudillero, como es bien sabido, cronista oficial del Concejo, como acabo de decir, que tantas veces y ya desde hace muchos años presentó en esta casa números de la revista El Baluarte. Muchas gracias, Juan Luis, y especialmente por recuperar vuestra presencia, la de Amigos de Cudillero, en esta vuestra casa, que es la casa también de todos los pisuetos, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, de manera que aquellas personas que quieran sumarse a este proyecto asturianista, español, internacional, mundial, pues ya saben lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Considerado por Tico Medina, Juan Luis, su mejor amigo de siempre,
como su hermano. Juan Luis fue el impulsor de las actividades que conforman la Asociación Amigos de Cudillero en 1973 y sigue siendo su presidente desde su formalización en 1992. Su abuela, Elvira Bravo, dejó en él el espíritu de los pisuetos entregados a su tierra y a sus gentes. Muchas gracias, Juan Luis, por tu actividad, por este acto plural, cultural y emocional que nos congrega y por contar, como digo, con el Centro Asturiano de Madrid. Gracias especialmente a todos los que os habéis desplazado desde Asturias hasta este rinconín en la capital. Muchas gracias por venir. Deseamos que tengáis una feliz estancia, aunque breve, en Madrid, en la capital de España. Con nosotros también don Gustavo Suárez Pertierra, Pisueto, exministro de Educación y exministro de Defensa, catedrático de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, hijo predilecto de Cudillero, es vicepresidente del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, fue presidente también del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y actualmente presidente de UNICEF España desde febrero de 2018. Gracias a todos los que estáis en este salón. También tengo que presentar, por supuesto, a mi izquierda, aunque no estaba en el programa, pero estamos muy felices de que nos acompañe Carlos Valle, que es alcalde de Cudillero, de manera que una satisfacción enorme, nada menos que a la máxima autoridad de Cudillero. Muchas gracias, Carlos, y también pues a Pepa Sanz, que no sé si ha llegado. ¿Está Pepa por algún lugar? Bueno, no figuraba en el programa, pero desde luego Pepa es una persona muy querida para nosotros, es también cronista oficial de Avilés, Manzana de Oro, y estamos felices, esperamos que pronto se pueda incorporar. Seguramente el tráfico de esta ciudad tan agitada que es Madrid pues le impide estar ahora mismo con nosotros. Muchas gracias a los directivos del Centro Asturiano, presidente adjunto Andrés Menéndez, secretaria general Pilar Riesco, otros directivos como Tino Castro y amigos de la casa, por supuesto también por la labor gestora de este acto a Paco Albuerne de la Peña 10 Villas, Paco muy activo, ahora un poquitín más en retaguardia porque bueno, nos comentaba que tenía algún problema de salud, pero seguro que enseguida ya estás al 100% y estamos muy agradecidos por esto, y por supuesto a todos vosotros. Y recuerdo que después habrá una cena de convivencia en Casa Hortensia, de manera que no se la pierdan. Según el protocolo que hemos establecido, pues hablará seguidamente Gustavo Suárez Pertierra, pero antes permítanme que les diga que Cudillero siempre está en la mirada, Cudillero en el recuerdo, con la voz enamorada, bello pueblo marinero, estos versos que ofrecemos. Muchas gracias a todos y tiene la palabra don Gustavo Suárez Pertierra. Muchas gracias, señor presidente del centro, señor alcalde, Juan Luis, Manuel Estadella, Nacho Medina, queridos amigos Andrés, Pilar, queridos amigos y amigas de Cudillero, es un gusto muy grande estar aquí con vosotros compartiendo esta tarde del sábado. He intentado recuperar mis notas que no aparecen por ninguna parte, quizás porque no existieron, de la presentación, yo creo que del baluarte que hicimos aquí, a la que se acaba de referir Valentín. Por si acaso, lo digo esto por si acaso alguno de ustedes recuerda algo que yo haya dicho, y no vaya a ser que me repita lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy seguro es de que no habré dicho ningún desatino, porque la ocasión lo merecía como merece esta. No, es imposible que yo hubiera dicho algún desatino sobre Juan Luis, que es amigo probado, al que admiro por tantos conceptos, y especialmente, me gusta decirlo aquí, por su compromiso con la villa,
que le viene de familia. Es imposible que yo hubiera dicho nada desatinado de Cudillero. Para mí es la primera referencia vital. Salí de allí muy joven, muy niño, como antes recordaba, por la fuerza de tener que comenzar los estudios, que no era posible hacer desde ahí. O te mandaban interno, o tus padres tenían que trasladar a la familia, como fue mi caso. Bueno, o lo hacías de manera que ahora resulta mucho más fácil, pero que entonces era extraordinariamente dificultoso, por no decir imposible. Pero siempre he tenido, por supuesto, decía la referencia vital de Cudillero como una de las principales de mi existencia. Siempre he vuelto físicamente, o como ahora se dice virtualmente, vuelvo a Cudillero, más todavía cada vez que me siento más mayor, que les aseguro a ustedes que se siente mucho más el origen, la tierra, etc. Bueno, es un gusto estar aquí, es un gusto estar en el centro, Valentín. Este centro no tiene el mérito de recogernos a los asturianos transterrados, como ahora se dice en Madrid, pero yo os aseguro que es uno de los lugares más hospitalarios de la capital. Es un gusto estar aquí siempre. Es hospitalario con los asturianos que viven en Madrid, que están de paso, pero es hospitalario también con cualquier persona de bien que sienta el cariño hacia la tierra. La ocasión, como ha dicho Valentín, la ocasión es muy especial. Presentamos el libro de Estadella, presentamos la segunda edición corregida y ampliada del Cudillero Mágico de Juan Luis. Hacemos presente con nuestro homenaje a Tico Medina, tan querido por todos los que estamos aquí. Para mí también es especialmente grato la referencia a UNICEF que se ha hecho, no podía ser menos. Bueno, quiero decir en primer lugar que no conozco el poemario de Estadella, aunque sí algunas de sus aportaciones a través del baluarte, ¿no? Y creo que lo leeré con mucho gusto. Y estoy seguro de que me voy a sentir muy identificado con esa Asturias vaciada que le da el título al poemario. Seguro que le encuentro en la línea de aquellos poetas que, hablando o no de Cudillero y de Asturias, sienten la necesidad de poner en primer plano su origen como un anhelo vital profundo de su existencia. Enhorabuena por el libro, será un gusto conocerlo a fondo. Y Cudillero Mágico, ¿qué voy a decir yo de esto, ¿no? Son tantos recuerdos, unos más cercanos, otros más borrosos. Yo soy por encima de la calle, y confieso que siempre me he sentido muy molesto por la insistencia machacona de Juan Luis de sostener que solo son pisuetos casi los de la Ribera. Luego, para arriba de la Ribera ya no son pisuetos, son aldeanos. Yo soy aldeano, me tengo por tal, pero no quiero prescindir de este título de honor que para mí es el ser pisueto, que ya llevaba en el colegio, porque voy ahora a dejar de serlo. Así que muchas gracias por presentarme como pisueto. Vale. Es un gusto. El libro es magnífico para todos y de lectura muy interesante, pero no quiero solo hacer propaganda, que por otra parte hay que hacerla en este acto, pero es un libro de recuerdos, y es un libro que hace presente tantas vivencias, tantos sentimientos.
para mí, recuerdo algunos personajes, otros los recuerdo de nombre, otros están muy borrosos, escenarios, recuerdo escenarios, otros menos, yo salí de ahí a los 5 o 6 años. ¿Qué voy a decir de doña Elvira? Así había que llamarla, nos decía en casa, de quien guardo un recuerdo de niñez, pero extraordinario. Fue mi profesora de piano, aunque tengo que decir que no con mucho éxito, porque yo no pasé el solfeo. Pero la recuerdo bien, sin duda ninguna. Y quiero compartir al socaire del libro de Juan Luis un sentimiento. En la edad tardía a la que vamos llegando los que hasta hace poco nos sentíamos jóvenes aún, surgen con fuerza estos recuerdos vitales, como decía antes, a veces vivos, a veces más lejanos o más borrosos, pero la vida requiere contextos, saber de dónde venimos, el camino que hemos hecho, en qué lugares, por qué lugares hemos transitado, con quién nos hemos acompañado, con qué gentes hemos ido compartiendo ese aliento vital. Y esta edad tardía nos enfrenta con ausencias que se hacen estruendosas de familia y de amigos que ya no están con nosotros y que nos llenan el alma de un sentimiento de soledad. Sentiréis como yo que a medida que pasa el tiempo ya no tenemos a quién preguntar. La añoranza del tiempo perdido, en el que podíamos habernos enriquecido con solo escuchar a los mayores y que ya no podremos recuperar. Por eso es tan importante rescatar las vivencias, rescatar el contexto. Esa es la memoria que debe quedar de los pueblos, de las gentes. Y por eso es precisamente tan importante la labor abnegada de doña Elvira para conservar nuestra cultura y la obligación que se ha autoimpuesto Juan Luis de proyectarla. Necesitamos que alguien nos haga nuestra memoria. Y esto me conecta con otra cuestión que no es menos importante. Los pueblos generan vivencias, pero generan sobre todo identidades, maneras de vivir, de enfrentarse con los problemas, de comportarse con uno y con los demás. Estas identidades particulares son cada vez más necesarias porque estamos en un mundo repleto de incertidumbres y porque nos inundan las consecuencias vitales de la globalidad que no admite distancias ni fronteras. Pero hay dos maneras de vivir las identidades. Una es la identidad excluyente, la que pretende crear un espacio cerrado donde solo se puede pensar de una manera, esto es lo que llamamos el pensamiento único. La otra es la identidad respetuosa con otras identidades y que genera sensibilidades diversas. Y la pregunta es, ¿acaso no pueden convivir el aprecio a la propia identidad con el respeto a la diversidad, que es la seña de una sociedad solidaria? Por supuesto que la respuesta tiene que ser positiva. El recuerdo de Cudillero, que nos trae la palabra de Elvira Bravo, recuperada por Juan Luis, es un recuerdo integrador de las diversidades de Cudillero, como quiere, por cierto, nuestra Constitución y como quieren las personas de bien, como quieren las gentes de nuestra tierra. Por eso, queridos amigos y queridas amigas, se sintió también Tico Medina con nosotros. El maestro de periodistas, al que yo solo conocí brevemente, pero al que admiré mucho, no había nacido en Cudillero, ni siquiera en Asturias. Es más, siempre hizo gala de su origen, que tanto contrasta con el nuestro. Pero nunca se sintió fuera de sitio entre nosotros. Será por algo. Supo disfrutar de la acogida que le dispensaron sus amigos de Cudillero, que vieron en su incorporación al contexto vital de Cudillero un enriquecimiento del espíritu de todos. Por eso, Cudillero y Asturias le reconocieron, según se ha dicho, como uno de los suyos. Por eso su recuerdo imborrable perdura entre nosotros. Esta es la mejor muestra de la identidad pisueta. Y una última palabra sobre UNICEF. Juan Luis ha querido honrar a UNICEF atribuyéndole los beneficios recaudados por la venta del libro. Estamos cumpliendo 75 años, 60 años en España, 75 años desde la creación del Fondo UNICEF de Naciones Unidas. En estos años hemos avanzado muchísimo
en la consolidación del bienestar para la infancia. Pero queda mucho por hacer, lamentablemente queda mucho por hacer. Esta es una jornada de nostalgia, es una jornada festiva que no quiero empañar con el recuerdo de imágenes estremecedoras de niños y de niñas que nos traen los medios de comunicación a diario, o con cifras inasumibles del infortunio que niños y niñas y jóvenes tienen en todas partes, en muchas partes del mundo. No podemos asistir impasibles a tanta desventura que interpela a la humanidad. Es imposible quedarse quietos con esto, con esta realidad tan dura. Por esa razón, amigas y amigos, aprecio especialmente el compromiso de Juan Luis y el de todos vosotros con UNICEF. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras, y cedemos el micrófono al alcalde de Cudillero, Carlos May. Pues muy buenas noches ya a todos y a todas, presidente del Centro Asturiano, al resto de la directiva, a Juan Luis, a Manuel, a Nacho, a Pretierra, gran amigo. Hoy es un día, como decía el ministro, es un día para festejar y es un día además para reconocer, aparte de, como estamos acostumbrados, presentar dos grandes composiciones que tienen dos grandes personas de Cudillero, que son Manuel y Juan Luis. Pero quiero empezar poniendo como referencia que hoy nos acompañan dos personas que han sido dos grandes embajadores de Cudillero. Uno nos acompaña hoy en cuerpo y alma y otro nos acompaña en alma, y al que, por supuesto, desde aquí vamos a rendir el mejor de los homenajes. Y quiero nombrar a Pretierra también, porque ha tenido, como decía, un papel importante en ser uno de los mayores embajadores de Cudillero por su trayectoria y su apoyo directo a nuestro municipio, a la gente de nuestro municipio. Y si apreciáis en sus palabras y si apreciáis en sus discursos, lo único que transmite hoy, o que ha transmitido en cada uno de los actos que nos ha acompañado, es el cariño y el sentir que aún le queda por nuestro querido Cudillero. Hablando, por supuesto, de la obra, de las obras que hoy traemos aquí, hablamos de la obra de Manuel, un vecino de San Martín de Luña, al que tengo el placer de conocer, como el resto de los vecinos que hoy os veo aquí también presentes, y que recoge realmente una preocupación de la que podríamos estar mucho tiempo hablando, que es esa Asturias vacía, que además compartimos con muchos otros territorios de otras partes de España, y el gran problema o el gran reto que tenemos desde las administraciones para combatir el reto demográfico, pero que además combina con la nostalgia y el sentir de lo que significaba vivir en los pueblos o en las aldeas hace muchos años, con una forma de vida totalmente diferente a la que podemos observar hoy. Y eso, en definitiva, es lo que transmite también la obra de Juan Luis, una añoranza completa por Cudillero, que está presente desde que lo conozco, con sus obras, con sus trabajos, con el baluarte, con las diferentes actividades que la Asociación Amigos de Cudillero, a la que hoy también desde aquí quiero reconocer su trabajo, llevan a cabo a lo largo del año. Y yo creo que al fin y al cabo tenemos algo en común todos los que estamos aquí, y lo que me honra y lo que me enorgullece como alcalde es que todos los que estamos aquí sentados hoy en esta pequeña embajada de Cudillero estamos por Cudillero, que es lo que nos tiene que unir, lo que nos unirá y lo que unirá a las personas, como decíamos, que tienen que seguir trabajando y cogiendo este legado. A mí, yo creo que por una cuestión de edad me va a quedar un poco más que a muchos otros, y ese testigo tenemos que recogerlo las generaciones más jóvenes. En una ocasión, hablando también de la obra de Juan Luis, decíamos que el libro, al que animo a que lo compréis, sobre todo con la finalidad que tiene, es una de las mejores herramientas que tenemos hoy para poder trasladarnos a las generaciones pasadas, a nuestros antepasados, a el sentir de ese Cudillero que me transmitía mis abuelos, que nos transmitían o que eran capaces, porque al fin y al cabo yo cuando abro el libro veo reflejado a mis abuelos, unas personas dedicadas sobre todo al mundo de la pesca, y recuerdo hoy, por ejemplo, desde aquí, y que me siento muy ligado a poder, decíamos que si tuviéramos una máquina del tiempo,
Nos gustaría por una semana poder trasladarnos a aquel Cudillero en blanco y negro que vemos en las fotografías y disfrutar de ese modo de vida que mucho más humilde que el de hoy, con muchas más dificultades, seguramente era mucho más entrañable del que podemos vivir hoy. No quiero alargarme mucho más, quiero poner simplemente nuevamente en valor el estar aquí unidos por una causa concreta que es Cudillero, que es poner en valor el trabajo de Tico Medina por su embajada y por su legado con la cultura, con la gente de Cudillero, y brindarle también a estas dos personas que tengo aquí delante, a Manuel y a Juan Luis, que tienen las puertas del Ayuntamiento abiertas, igual que todos ustedes, para trabajar por y para Cudillero. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Vamos a dar la palabra a Nacho Medina, hijo de Tico Medina. Hola a todos. Bueno, muchas gracias a Juan Luis y sobre todo por haberme permitido estar aquí para recordar a mi padre. Para mí no es fácil recordar a mi padre tan pocos meses después de haber muerto, porque incluso hay noches que me sigo levantando a las 3 de la mañana cuando suena el teléfono para decirme que mi padre había fallecido. Me sigo todavía bajando en la estación de autobuses y yendo hacia el hospital en vez de irme a trabajar pensando que está mi padre ahí todavía. Incluso hoy mismo he mirado el móvil para ver la foto del contacto de mi padre, así que no es fácil. Pero bueno, cuando me llamó Juan Luis, yo sabía que tenía que estar aquí, porque bueno, mi padre, Juan Luis lo sabe y todos lo sabéis, él era un experto en tener un ojo clínico para ver las cosas, y yo creo que cuando él llegó por primera vez a Cudillero vio que eso brillaba como si fuera un diamante. Entonces quedó enamorado para siempre de salud asturiana, que además siempre es en ocasiones plomiza por las nubes que le acechan, pero que tiene una villa maravillosa como es Cudillero. Yo solamente he estado en Cudillero una vez en mi vida, con él y con mi madre, cuando yo tenía 20 o 21 años, y me acuerdo que si mirabas a derecha, a izquierda, a norte, a sur, todo era poesía en esa localidad. Incluso si te agachabas a atarte los cordones, la baldosa que había al lado del pie también te daba motivo para escribir un poema. Los colores, los sabores, y luego la gente de Cudillero, el asturiano en general, que yo tengo también muy buenos amigos asturianos. Yo os lo digo desde mi perspectiva de un madrileño que aparentemente es más abierto. Sois gente que parece que físicamente sois para adentro, de primeras, en el trato, pero luego tenéis el alma para afuera. Y eso lo noto. Ahora se me acaba de acercar, dice este señor, que dice: yo soy Paco, el de la panadería, que recordaba mucho a mi padre, porque mi padre, pues ya sabe, Juan Luis, era un hombre que iba a Cudillero, iba unas horas a lo mejor, estaba con 200 personas, salto de mata corriendo, y pasaba a ver a Paco, pasaba a ver a cualquiera. Entonces yo creo que mi padre estará encantado y feliz de estar desde ahí arriba tomando notas para hacer una gran crónica pisueta. Y él era, pues, como habéis dicho, decís que él pudo enriquecer a la villa. Cudillero enriqueció a mi padre para toda la vida, es decir, él siempre soñó con poder vivir ahí, que luego por circunstancias siempre sabéis que él era un soñador y era más un Quijote, y luego ya estábamos los Sanchos en casa para decirle que eso no podía ser posible. Pero él, pues, si el día de mañana vuelve a reencarnarse en algo, seguro que querrá ser una gaviota del puerto de Cudillero. Así que nada, muchas gracias por todo y... Sí.
gracias. Seguimos con la intervención de Manuel García Estadella. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, tenía que ser Pepa Sad la que tenía que hacer la presentación de mi libro. No sé, por circunstancias del tráfico, por lo que sea, no podía venir. Pero bueno, quiero explicaros que a lo mejor el título del libro puede dejar un pozo de inquietud por lo de Asturias vacía, pero yo creo que es realmente una metáfora de lo que yo siento por esto que está ocurriendo en Cudillero y en España. Está ocurriendo en España y está ocurriendo en Asturias. Cada vez hay menos gente de nuestra edad. Bueno, yo tengo 71 años, tampoco soy tan joven, pero los pueblos se están quedando vacíos. El alcalde lo sabe de sobra. ¿Qué se puede hacer? No lo sé. Hay gente pensante que tiene que intentar encontrar alguna solución. Pero es triste que, bueno, pues las Asturias, que este río estaba en casa de mi padre, en Castañedo. Yo muchas veces lo meto en alguno de los 17 libros que he publicado, o autopublicado muchas veces. Y mi padre, aunque en este libro que luego os leeré un par o tres de poemas, está siempre presente mi padre. Nunca supo que yo escribía poemas, pero siempre que escribo algún poema, que bueno, casi siempre uno o dos caen todos los días, y publico bastante en Facebook, pienso en él. Y es una satisfacción poder decirlo. Yo creo que para no aburriros y si queréis, os leo unos 4 o 5 poemas muy cortos, en 5 minutos o 10 yo lo liquido. Además, siempre me dice mi mujer que los leo demasiado deprisa. Entonces, pues, intentaré leerlos lo mejor que sepa. Os voy a leer el primero, el último, y después 3 poemitas más. Uno dedicado a mi padre, otro dedicado a Asturias y otro dedicado a la Virgen de Covadonga. El primero del libro, que contiene 78 poemas, se titula Peregrinos de la noche. Confundidos un instante en la soledad del viento, entre la sombra de un sueño que no quiere despertar, se iban quedando los valles marchitos de soledad, llorando lágrimas negras de una muerte sepulcral. La espadaña de la iglesia no dejaba de llorar, al ver al musgo, a la hiedra, adueñarse del lugar, al sueño anhelante muerto, como la luz de la tarde, al cadáver insepulto de dentelladas de sangre. Peregrinos de la noche van quedando los olvidos, entre las puertas cerradas y la añoranza salvaje. Cuajados de soledades se van pudriendo los aires, de la aldea que se muere sin que lo remedie nadie. Este es el primero. Voy a leer uno dedicado a mi padre. Papá. En un retrato, este se lo dedico porque en casa, él nació en 1909, y en casa, y subiendo la escalera, es una casa pequeña, antigua, anteriormente el piso de abajo era una cuadra y ahora está habilitado como casa. Y al subir la escalera hay una foto de mi padre, que debía tener 5 o 6 años, el que yo calculo que será por 1914-15, con el único hermano que tuvo él, era el más pequeño de la familia, y todas sus hermanas y sus padres. Y entonces, pues bueno, siempre que subes para arriba, que dormimos en el dormitorio que tenemos arriba, o bajas o pasas por allí, ves el retrato. Papá, en un retrato gris colgado en la pared, te vi como solías vivir en la Galerna, del tiempo transcurrido en años de tristeza, envueltos en la noche de extraña soledad. Veía que tú eras entonces como yo, cuando tenías llena la eterna juventud. Eras un chico guapo, esbelto y elegante, moreno con la vista mirando al horizonte. Después, cuando la vida te pudo conquistar, te fuiste haciendo viejo en medio de la nada. Volviste a ser quien eras en algunos momentos cuando la vida estaba mirando hacia otro lado. Papá, todo era un sueño, todo es un sueño que pasa en un momento. Se va como la luz cuando acaba la tarde. Hoy quiero recordarte en mi memoria leve, saber que fuiste un hombre valiente con la brisa. La vida fue dejando caricias de tu piel en todos los secretos desnudos de mi alma. Cada estáis muy callados, no sé si os escucháis.
No. Este está dedicado, os voy a leer 3 más. Detrás a la Virgen de Covadonga. Aquí hay un señor que me dijo que es de la Junta yo también soy de la Junta de Amigos de Cudillero, y me dijo que le gustó. Bueno, a ver si os gusta a vosotros también. Detrás de cada valle, a la Virgen de Covadonga. Detrás de cada cruz, detrás de cada valle, detrás de cada niebla, detrás de cada mar, detrás de 1000 susurros dormidos del silencio, detrás de cada hierba, allá te encuentras tú. Detrás de cada voz fugaz del camposanto, detrás de la marea, detrás de cada playa, detrás de las cornisas de ríos y vaguadas, detrás de cada mina, detrás de cada hogar. Te encuentro a ti, princesa, guardando al monte Auseba, desde la santa cueva encima de tu altar, de rocas y de remos, de mares y de brañas, de besos y de sueños, de cielos y de mar. Los aplausos fueron obligados, pero no lo hacía por eso. Leer un poema y ver que, bueno, puede ser que te gusten, pero bueno, te quedes un poco frío. Luego, ahora os leo otro, No me dejes Asturias, y el poema final del libro. No me dejes Asturias. Déjame que tu mar me aprisione en tus olas, que la espuma del agua no me deje marchar, que tu brisa me bese como besa el amante, al amor que no quiere que se vaya jamás. Cúbreme con tu manto de vaguadas y valles, con tu niebla, tu escarcha, con tu río y tu mar. No me dejes partir hacia tierras lejanas, donde no escucho el viento de esta tierra, mi hogar. Acaricia mi alma con pasiones de seda, con bellos arcoíris de tu cielo fugaz. Que tu lluvia me moje cada tarde en el rostro, que me llene el aroma de tu viento y tu sal. No me dejes marchar, corazón, que mi alma, al sentirte tan lejos, se puede lastimar. Quiéreme con tus labios, con tus besos de Xana, con la dulce manzana que me das a tomar. Si me voy no seré ni la tierra ni el agua, ni la dulce campana que se oye repicar. No me dejes morir alejado de Asturias. Déjame un rinconcito donde pueda soñar. Para no cansaros más, voy a leer el último poema del libro. Silencio en Asturias. Vetusta, cansada, la tierra de Asturias, ceñida la brisa que llega del mar, crestones de sueños en la lejanía de la madrugada que vuelve a esperar. Corona de espejos, corona de espinas, en la minería del nuevo lagar, riberas y playas, mareas y vientos, dormida se queda en su soledad, de viejos corceles galopando solos, en la purpurina de los arcoíris, en medio de cada colmena infinita, de campos, de montes, de cielos, de sal. Charanga y tambores, la gaita en los labios, camino y bostezo de un alma que va, rompiendo silencios sangrientos de sangre, cenizas de un muerto, muerto en un pajar, hastío de tantos recuerdos y olvidos, maroma de besos, campanas, bozal, de los camposantos pequeños tan solos, en todos los pueblos de cada arrabal. Camposanto esquivo, camposanto viejo, de tantos pellejos que van a enterrar, en todos los aires de cada concejo, en cada silencio de su oscuridad. Y bueno, este es mi libro, y a ver, espero que os guste. Si alguno se atreve a comprarlo, que lo compre. Y yo también, como me lo ha comentado él, que ha sido un malentendido, también el 60% de lo que se recaude con el libro va para UNICEF. Entonces ya lo habíamos quedado anteriormente, ha quedado así con él, pero bueno, no pasa nada, va así. Pero bueno, quedas un poco fuera de juego, ¿no? Entonces, bueno, ¿y este por qué sí y el otro por qué no? Quedamos ya, él lo sabe. Es así, ¿vale? Muchas gracias, Gracias. Pues muchas gracias, Manuel García Estalella, por este libro de poemas, por esta mirada profunda, emocional, personal y hermosa de Asturias. Muchas gracias, y ahora damos la palabra a Juan Luis Álvarez de Busto.
Pues muy buenas tardes a todos. Pienso que ya está prácticamente todo dicho, luego voy a tratar de ser breve. En primer lugar, lógicamente, agradecer al Centro Asturiano de Madrid que nos acoja un año más para una de nuestras actividades. La última fue pues en febrero de 2013, con motivo de la presentación del número 4 del Baluarte, y en el acto, recuerdo que habían intervenido la consejera de Cultura y alcaldesa de Gijón, Ana González, Francisco Rodríguez, Gustavo Suárez Tretierra, Juan Ramón Lucas, que había sido el autor del 30º cuaderno literario Escritores en Cudillero, y Valentín Martínez Otero. Por lo tanto, muchas gracias. Yo creo que llevamos muchos años recorriendo España, todos los centros asturianos, promocionando Cudillero y Asturias. Y el centro al que más ocasiones acudimos siempre fue al de Madrid. ¿No? Pues vamos tratando de ir pues, en la mayoría de los centros asturianos que existen en nuestra geografía, ¿no? Dice Gustavo, hablo de pixuetos. Esto, yo no soy pixueto, y él tampoco. Lo somos de corazón. Yo soy caízo y él es aldeano. Y los dos somos cudillerenses. Porque pixueto, según Ramón Menéndez Vidal, ¿sabes? El apelativo con que se designa a los pescadores de Cudillero, pixueto responde exactamente a la actividad que realizan. Pish, piscis, pez, y oto, terminación germánica, que es actividad del pez. Yo no soy pescador, además me mareo, ¿eh? Fui una vez y no volví. Gustavo a lo mejor sí, claro, fue ministro y de defensa, a lo mejor tuvo que... Pero bueno, lo somos de corazón, que es lo importante. Esa polémica eterna que tenemos en Cudillero, de la denominación esta, que tratan ahora de imponernos, es como de faves, almejes, ¿no? Y Cudillero hay faves y hay almejas. Y somos tan asturianos como los que dicen faves y almejes. Respetable, pero en cada lugar tenemos nuestra manera de hablar que hay que respetar. Fíjate tú que en Cudillero el habla local, como sabéis, obtuvo en la Sorbona de París, nada más y nada menos, un laude por una tesis presentada por Bernadette Paringó, dirigida por la máxima autoridad, una de las máximas autoridades mundiales en filología, como es André Martinet. Dejando esto claro, que somos pixuetos de corazón, tú aldeano y yo, caízo, y cudillerenses. Simplemente, aquí nos congrega no solamente la presentación de estos dos libros, sino de una manera fundamental, tener un recuerdo para una persona inolvidable, que es Tico Medina. La última conversación que tuve con él, telefónica, lo tengo aquí, me decía: me alegro que me hubieses llamado, voz entrecortada, para despedirme de ti, que me enseñaste a querer Asturias desde Cudillero. Y estoy seguro de que cuando me vaya, que será en breve, San Pedro me abrirá las puertas del cielo de par en par, que para eso soy pixueto de corazón y de adopción. Incluso me rebauticé, como antes decía Gustavo, en la Fuente del Canto. Un abrazo muy fuerte, Juan Luis, para ti y los tuyos, para Cudillero y para Asturias. Te quiero mucho. Esa fue fueron las últimas palabras de Tico Medina, y exactamente a la semana siguiente se nos fue, aunque él se queda aquí en el espíritu, ¿no? Se nos fue, como digo, pero aunque no del todo, porque su amor y pasión por Asturias en general y Cudillero en particular perecerá entre nosotros. Como escribió Manuel García Estadella en uno de sus bellos poemas. Manuel García Estadella es el poeta de Cudillero. En su día lo fue Jesús López Pacheco, y hoy yo creo que con todo merecimiento es el hombre por excelencia poeta del concejo de Cudillero. Y Estadella decía
serás, refiriéndose a Tico Medina, serás en Cudillero un recuerdo imborrable, por mucho que se vaya la vida a navegar. Y es verdad, yo creo que es exactamente lo que ocurre. Siempre lo tendremos en el corazón. Para mí Tico fue, aparte de como un hermano mayor, maestro. De él aprendí mucho y le estaré eternamente agradecido. Del libro Cudillero en el recuerdo, pienso que ya está todo dicho. Y si ello, si este libro existe, se debe fundamentalmente a mi abuela Elvira Bravo. Yo mamé Cudillero de Elvira, con la que me crié, y llevo a Cudillero en mi corazón, con aciertos, desaciertos, porque la pasión a veces conlleva a ello. Por eso le comentaba yo hace unos días a Gustavo Fuertetierra, que estando hace 3 semanas en Madrid, estaba precisamente con José Manuel, presidente del Centro Asturiano de La Coruña, y con Paco Vázquez, y con mi mujer Toñi, y las esposas de los referidos. Me decía Paco, Juan Luis, te voy a decir una cosa, lo tuyo con Cudillero es un adulterio descarado. Ya, pero no hay remedio. Y esto lo dijo delante de Toñi, y Toñi asintió, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo quiero ser muy breve, agradeceros vuestra presencia, por supuesto, y quiero terminar poniendo la voz a otro poema de esta bella, en recuerdo de ella, de Elvira. Desde los albores de una madrugada, desde la marea de una brisa azul, desde los silencios de un sueño encantado, desde las mañanas de su juventud, llegó una gaviota con sus alas blancas cruzando los cielos, cruzando la cruz de esta mar bravía, desde el arco iris hasta el horizonte donde sueñas tú, que llevas grabado, con los relicarios de tu Cudillero que llevas grabado en el corazón, con los remolinos de esta brisa suave, con este salitre que dejó tu voz, con los pensamientos que andan deshojando todas las auroras de tu gran amor hacia Cudillero, esta barca sola que andan navegando sola con el sol, sola con la luna, sola con el viento, en los abordajes de tu fantasía, abajo en el puerto, en el malecón, donde cada tarde rompe la marea, buscando tus versos como una oración de amores heridos, de amores extraños, de remos y redes, de barcas y sueños, de sanchos, galernas y de dulcineas. Folechu, Milenta, Gurullu, Macana, Dinuachi, Lanuachi, Puleantas, Folgar, Gorgoleiro, Chama, Rapeta, Rudialla, Pichín y Palangre, Burreña, Lamar, coer una muga, tal tiampu de fuara, tamesto el pescao, echar la poutada, andar a la lluya, cambiar la peseta, siempre Cudillero, amón, amén y acabouse. Ya, antes de terminar, queríamos en la asociación tener un detalle, un recuerdo para la viuda de Tico Medina, que le vamos a entregar. Es una acuarela de Valentín del Fresno. Que dice, Maini es la esposa, la viuda de Tico, te entregamos una pequeña parte de lo que tú, Tico Medina, sintió por Cudillero. Y para el Centro Asturiano, también la asociación quiere tener un detalle
y es una colección de láminas de Cudillero Villa, pues son desde 1890 hasta 1950 más o menos, son unas imágenes preciosas que, bueno, pues puede, si tienen espacio, ir colgando por las distintas dependencias. Pues, Cudillero 1890, nieve. Esta es la calle de Sagunto, entonces Rodríguez García de la Concha, desconocida, la calle de Río Frío, dos personajes populares, el Colorado y la Pingucha, Cudillero en 1900, y, en fin, una serie de postales que, bueno, pues pueden servir para colocar en las distintas dependencias. Para tener más presente aún, si cabe, a Cudillero. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Luis, porque indiscutiblemente recordar es volver a pasar por el corazón, pero nosotros llevamos permanentemente en el corazón a Cudillero y por tanto pues te agradecemos mucho este presente que nos haces, y también te queremos corresponder simbólicamente y materialmente con una moneda, reflejo pues de la amistad, del hermanamiento que tenemos con amigos de Cudillero, contigo, con todo Cudillero, y por tanto recibe, muchas gracias Pilar, estos cuentos que corresponden a las ediciones que íbamos teniendo del relato corto en asturiano, los distintos premiados, y también una moneda del centenario del centro, aunque nosotros ya rebasamos con creces los 100 años, porque tenemos desde el 2 de octubre, no yo por supuesto, sino el centro 140 años. Pues muchas gracias, Gustavo, aquí lo sí, muy agradecidos y sirva también. A todos, y no sé si no hay nadie más que vaya a decir algo. Yo creo que correspondería en este acto, como solemos hacer en los actos solemnes y entrañables, el cantar en las tuyas patria querida, que tanto emocionaba, por cierto, a Tico Medina, y después pues tenemos la cena de convivencia, de manera que por favor todos cantamos juntos de la alegría, el himno hermoso de nuestra tierra. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién eres tú, vieja en Asturias? En todas las ocasiones de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela